¿Qué tal amigos? El video de hoy va a ser mucho más informativo. Les voy a platicar de lo que vamos a ver en los próximos videos, en los próximos días. Y no solamente eso, aquí atrás les estoy dejando una pelea con un Gigantix, un dinosaurio que alguno de mis seguidores ya me comentó que me iba a perseguir hasta mi casa. Y básicamente me tocó experimentarlo. Digo, no es el primero con el que peleo, pero sí el primer video que grabo. Otra cosa que les quería platicar es, ya actualizamos los gráficos, espero que se vean mejor. Yo sé que todavía me falta agarrarle un poquito más al tema de qué especificaciones necesito tener en mis programas con los que grabo. Toda esta parte de poder aportarles valor en el tema de las gráficas y que se vea mejor. Sigo aprendiendo, así que espero que este video se vea mucho mejor. Y sin más, ya saben, si me regalan una suscripción, activan campanita y un like, me pueden ayudar mucho a crecer este canal y seguir aportándoles mucho valor en el contenido de los videos. Así que, como saben, vamos al video. Perfecto amigos, entonces como ven, pues ya actualizamos un poco el tema de las gráficas. Espero que se vea mejor. Todavía falta optimizar, la verdad no soy todavía muy bueno en el tema de las especificaciones perfectas para que ustedes puedan ver el mejor contenido. En el video yo sé que pueden ver muchísimo mejor lo que viene siendo el gameplay. Aquí les voy a dejar una pequeña pelea con un Gigantix. De hecho, uno de mis seguidores me comentó hace algunos videos que uno de estos dinosaurios me iba a seguir hasta mi casa. Y es verdad, la verdad, su patrón de ataque es complejo. Es sencillo, pero es complejo aprendérselo. Es sencillo porque es predecible, pero no siempre uno reacciona en el momento exacto. Así que aquí les dejo una pequeña pelea. Yo cuando estoy aprendiéndome los patrones de los enemigos, juego con el arco para tener una distancia segura. También hago mucho daño con el arco, a pesar de que es un arco 4 estrellas. Me gusta mucho utilizarlo para aprender y no solamente eso, sino estar visualizando un poquito más. Y los Gigantix son un tema muy interesante. A mí me gusta mucho pelear contra los Gigantix porque son difíciles, son bastante complicados de matar. Y no solamente eso, son bastante complicados porque mientras más personas haya, más vida tienen y más resistentes son. Así que les dejo unas pequeñas escenas de esta pequeña pelea que tuve. Llegué aquí, en este caso yo no llegué al principio de la pelea, llegué un poquito más tarde y van a estar viéndolo. Ahora, vamos pasando a un tema diferente. Hay algo interesante que he estado recibiendo como comentarios en mis videos pasados. Y parece que les gustó mucho el tema del análisis de las armaduras con algunas cápsulas. Algunos comentarios me dijeron que utilizan otro tipo de combinaciones y son totalmente aceptables. Personalmente a mí me gusta mucho el tema de la potencia y sí es cierto, en este tipo de juegos, mientras más daño haga uno, mucho más se disfruta y es al final de cuentas lo que más importa. Pero hay otras personas que les gusta disfrutar el juego de diferentes maneras. Por ejemplo, ha habido veces en donde yo armo ciertas combinaciones para solamente ser resistente. ¿Por qué? Porque me gusta ver el juego desde otra perspectiva. Entonces, uno de los comentarios que me dijeron es que hiciera un video relacionado con armas. Y algo bien interesante es que las armas son un tema totalmente diferente. ¿Por qué? Cada clase que tenemos tiene 3 tipos de armas posibles. Por ejemplo, vamos a pensar en el fighter o el luchador. No sé si lo tengan el juego en inglés o en español. Pero el fighter puede utilizar las twin daggers, las daggers gemelas. Pueden utilizar los double sabers, el sable doble o los knuckles. Si se fijan, son 3 armas que aportan mucho a cada clase. Pero tenemos 8 clases. Eso quiere decir 8 por 3. ¿Cuánto es? ¿Se lo saben? 8 por 3 es 24. Entonces, imagínense la cantidad de combinaciones posibles dependiendo de lo que vamos a estar haciendo. En este caso, este tema se vuelve muy complejo. Así que la idea de los videos que se vienen más adelante es, yo les voy a estar haciendo 3 partes. Voy a enfocarme en el primer video, la primera parte, en todas las clases que están enfocadas a combate cuerpo a cuerpo. Es decir, todo lo que viene siendo los combates de, por ejemplo, las clases de Hunter, Cazador, de Peleador. Y ¿cuál es la tercera clase? De Braver. Estas son las 3 clases que tienen combate cuerpo a cuerpo. Después me voy a enfocar en las clases que vienen siendo a larga distancia, que son los Rangers. Y por último, los que utilizan técnicas. Así que
es lo que vamos a estar haciendo. Las cápsulas que yo les recomiendo en muchos casos son muy similares, sin embargo les voy a dar algunos consejos de, por ejemplo, cómo pueden utilizar cápsulas premium, por así decirlo, las mejores que pueden conseguir, que algunas ya las vimos en el video anterior, y no solo eso, cápsulas que son más económicas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo conseguir este tipo de cápsulas, farmearlas, y poder tenerlas es muy complejo, es invertirle mucho tiempo. Entonces hay otras opciones más económicas en cuestión de tiempo y dinero en caso de que las quieran comprar en el mercado, donde podemos utilizarlo. Así que les voy a estar haciendo esta combinación de videos. Les estaba haciendo un video, pero se estaba volviendo muy largo, muy complejo, y dije, ¿sabes qué? No quiero entregarles algo que está mal hecho, quiero entregarles algo que les aporte mucho valor, así que lo voy a segmentar. Esta parte va a ser por ese lado. Así que vamos volviendo un poquito al tema. El Gigantix ya va más o menos. Si se fijan, a cada rato hay enemigos derribados, bueno, compañeros derribados, entonces se vuelve complicado. Pero algo que también quiero contarles, aparte de esto, es les voy a estar subiendo una serie de videos en donde voy a estar peleando uno a uno contra veteranos, contra algunos enemigos específicos, para que ustedes vayan viendo el progreso de cómo yo entreno. Cómo entreno y me voy aprendiendo el patrón de ataques de mis enemigos. Y todo esto para que ustedes vean otras opciones de cómo pueden mejorar en el juego. Yo sé que esto les puede servir mucho, así que espero que eso les ayude. Así que chicos, esto es lo que se va a venir en los próximos días, en los próximos videos que les voy a estar trayendo. Les voy a traer la serie de 3 videos enfocadas a armas y cápsulas. Al final les voy a mostrar, les voy a enseñar les voy a traer más bien otro video enfocado a cápsulas económicas en general. Un pequeño análisis de todas las cápsulas económicas que podemos conseguir farmeando en cualquier tipo de área de exploración, ya sea en Retem o en Helio. En Helio también hay buenas cápsulas. Entonces este video que les voy a traer después de la serie de 3 videos va a estar enfocado en qué cápsulas son económicas que nos pueden aportar mucho valor. Así que chicos, les agradezco muchísimo y vamos a terminar la pelea y nos vemos en el próximo video. Muy bien amigos, como pudieron ver, actualizamos gráficas, espero que realmente se vean mucho mejor. Todavía estoy aprendiendo, ténganme un poquito de paciencia con eso. Y no solo eso, ya pudimos ver también el día de hoy todo lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Algunos me comentaron y algunos les comenté yo que hoy vamos a tener un video de armas y cápsulas. Sin embargo, por la complejidad de lo que está haciendo, decidí hacerlo en una serie de videos. Espero que les pueda servir. Regálenme mucho apoyo. Y bueno chicos, ya saben, una suscripción, like y campanita. Y nos vemos en el video de mañana.